Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista en Cuba Información. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, ese país y ese proceso político tan demonizado también como el de Cuba en los medios de comunicación corporativos. Ahora parece que hay como una especie de tranquilidad mediática, entre otras cosas porque en este país hay crecimiento económico y hay una recuperación ostensible de la vida política, social, económica. Bueno, sobre esto y sobre otros aspectos, como por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres, con la igualdad de género en este país? Sobre todo esto vamos a conversar con Diva Guzmán, a quien damos la bienvenida a Cuba Información. Diva Guzmán es vicepresidenta de Mujeres del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el principal partido de gobierno, del gobierno de Nicolás Maduro. Es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela y ha sido ministra de Mujeres e Igualdad de Género hasta hace muy poquito tiempo, hasta este año pasado concretamente. Y bueno, vamos a conversar sobre varios temas de Venezuela, porque primero te quería preguntar, ¿por qué crees que ahora hay una especie de pausa, ¿no? De pausa en la agresividad contra Venezuela, que por lo menos aquí en Europa la notamos después del impasse de las últimas elecciones presidenciales, la gran campaña mediática en contra del proceso electoral? ¿Por qué parece como que hay una especie de pausa mediática en esa agresividad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, primero saludarles y agradecerles por recibirnos acá en su hermoso país. Estoy por acá por primera vez y lo que he visto me lleva enamorada, tan enamorada como Venezuela. Yo creo que responder esa pregunta, que es bien desafiante porque es lo que acontece, como decimos en Venezuela, en caliente. 28 de julio fue ahorita, hace apenas unos meses, y en ese momento evidentemente se tejió toda una opinión, una situación que mediáticamente daba por sentado que hubo un resultado, que hubo una realidad que no es la que decidió el pueblo de Venezuela. Eso por supuesto que tuvo todo un respaldo de los medios de comunicación, de las redes sociales, ayudó a generar una matriz que parecía que había una verdad, que había ganado otro candidato, que había otra situación de guerra en Venezuela. Toda esa manipulación mediática, afortunadamente Venezuela logró desmontarla, el movimiento revolucionario bolivariano logró desmontarla. Y en días pasados, apenas hace unos días, el presidente Nicolás Maduro tomó posesión. Lo hemos dicho en varias ocasiones, para nosotros ese evento generó una ruptura porque impuso algo que yo sintetizo en una palabra: impuso el respeto. Impuso el respeto. Con el respeto, evidentemente, se va tejiendo las condiciones para el reconocimiento. Y ya han dado muestra países que además estaban de frente, liderando la guerra en contra de Venezuela, han dado muestra de querer reconocer lo que pasó. Venezuela fue a un proceso electoral, el pueblo de Venezuela fue a un proceso electoral el pasado 28 de julio, el pueblo de Venezuela que pasó por su elección número 30, 31, son tantas elecciones que a veces perdemos la cuenta. Y en ese momento tomó una decisión e impuso su decisión y llevó al presidente Nicolás Maduro a la reelección y a la juramentación. Había unas tensiones, hubo unas tensiones en donde parecía que se iba a juramentar otra persona, en donde manipularon a un electorado, y que efectivamente ha quedado demostrado con los últimos acontecimientos que todo lo que hace la oposición venezolana es solo y exclusivamente y únicamente para acumular dinero. Es decir, la política de ser político en Venezuela de derecha, no sé en otras partes del mundo, pero representa una oportunidad de hacer negocios. En cambio, el proyecto venezolano, el proyecto revolucionario, el proyecto país que nosotros tenemos representa la posibilidad de construir desarrollo social, y eso es lo que defiende el pueblo venezolano. Tú apuntabas el asunto del dinero y la derecha o la extrema derecha venezolana, y hace muy poquitos días desde Estados Unidos se tomaban decisiones, incluso órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en torno a una agencia llamada USAID,
¿no?, Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, que probadamente ha estado financiando con más de 1.000 millones de dólares. Millones leí. Sí, Se sí, excede. sí. Yo creo que son 1.800 millones en estos últimos Está años. subiendo la cuenta. Sí, sí, sí. La deuda de día tras día. A la oposición venezolana. ¿Qué quiere decir esto? Porque claro, hay gente que le resta importancia, ¿no? Que la oposición de un país esté sostenida, financiada y por lo tanto monitoreada y dirigida por el gobierno de otro país, que además es un país o un gobierno que impone un bloqueo, que incluso bueno, ha financiado y desarrollado operaciones de otro tipo contra Venezuela. ¿Qué significa esto? Mira, yo creo que se están graduando como unos grandes estafadores. Estafan a quienes precisamente creen que tienen el control en el mundo, y ha quedado demostrado que efectivamente nada de lo que ellos proponían, nada de lo que decían era verdad. Lo importante es lo que está revelándose en las últimas horas, que va subiendo la cifra. Empezó con un monto y ahora va incrementándose, y estamos seguros que hay más. Lo importante de todo esto es que el pueblo venezolano y todos los pueblos del mundo pueden ver lo que pasa detrás de la política cuando intenta violarse el derecho internacional, violarse el derecho a la autodeterminación y violarse los derechos humanos. Cuando se intenta hacer todo esto, vemos que efectivamente, en primer lugar, nunca obtienen el resultado que esperan. Los pueblos no se dejan engañar. Al menos lo que nosotros destacamos en nuestro pueblo, en nuestro país, es que no se deja engañar. La oposición venezolana lamentablemente perdió la conexión con las bases. Lamentablemente, lo decimos porque creemos en la democracia, creemos que todas las expresiones y visiones de desarrollo deben coexistir, deben participar. Nosotros además somos diputados y sabemos que debemos ir al debate permanentemente, ir al debate y a la crítica. Pero esta oposición venezolana lamentablemente adopta una conducta fascista. Y ese paradigma fascista les ha hecho a ellos caminar por la ruta, buscar financiamiento para eliminar, extirpar, erradicar y asesinar a chavistas. Tuvimos lamentablemente 2 cifras que las pusimos las mujeres. 2 mujeres asesinadas después del 28 de julio. Asesinadas porque dieron una orden. Asesinadas además por niños. Lamentablemente tengo que decirlo. Un niño asesinó a una mujer que podía ser su madre, su abuela. Y la mató, y en el testimonio lo que decía es que en la televisión dijeron que había que matar chavistas. Entonces es una oposición que creó un sistema de estafa, que le vendió al mundo una supuesta dictadura, una supuesta toma del gobierno cuando es el pueblo que elige el gobierno. Y bueno, ya vemos lo que hay detrás, ya lo decía hace un rato, es un negocio para ellos, un negocio quedarse con dinero. Ahora, ¿cómo van a rendir cuenta ellos a sus seguidores? No lo sabemos. ¿Cómo van a explicar? Eso les corresponde a ellos aclarar qué hicieron con ese dinero. Cuando la pandemia, yo quiero comentar esto porque me parece importante, creo que se le olvida al mundo tantas declaraciones que dio el autoproclamado Juan Guaidó. Cuando hubo la pandemia en Venezuela, que además fue llevada por el presidente Nicolás Maduro adelante, ellos ofrecieron dinero. Ahí está el engaño. Ofrecieron dinero a los médicos, a los estudiantes, al pueblo, a la gente, ofrecieron llevar medicina, ofrecieron tantas cosas y eso nunca llegó, pero sí lo cobraron. Sí recibieron la plata, sí recibieron el dinero. ¿Dónde está el dinero? Está en manos de ellos para pagar lujo, para todo lo que sabemos nosotros que hacen con el dinero que se roban. En este caso de los venezolanos, como se han robado también porque tienen gran parte de nuestro dinero secuestrado, que a pesar de todo lo que dicen que van a hacer para regresar la plata, nunca cumplen porque además mienten, y también se roban el dinero ahora de la USAID. Eso no es nuevo, eso siempre lo han hecho, eso no es un organismo nuevo. Yo creo que esta revelación de este hecho hace que revisen la historia, que otras cosas habían detrás de la USAID que financiaba o que siempre ha financiado para tratar de desmontar gobiernos. Hablábamos de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, tan polémicas desde el punto de vista de la mediática internacional y de la derecha. Pero no son las únicas elecciones en Venezuela. De hecho, hay que decir que Venezuela posiblemente sea el país donde más elecciones y más tipo distinto de Venezuela de elecciones hay en el mundo.
porque pronto va a haber más procesos electorales. Hace unos días se producía creo que la segunda consulta del año, la primera del año, en torno a los proyectos comunitarios que eligen las personas, las comunidades, en los barrios, para llevar adelante con fondos del presupuesto del Estado. Pero pronto en abril hay nuevas elecciones. Me gustaría que me comentaras un poco estos procesos electorales, en qué marco se insertan y con qué proyección. Bueno, mira, ya decía que Venezuela es uno de los países que más procesos electorales ha desarrollado en los últimos años. Este año esperamos que se desarrollen 10 para contar. Ya inició el primero fue el pasado 2 de febrero, donde precisamente el 2 de febrero cumplía 26 años la revolución, la llegada del comandante Chávez. Se hizo la primera consulta popular del año, en donde los proyectos que además más demanda tienen están vinculados a los servicios, a todo lo que es el desarrollo de la vida en comunidad, bajo una forma que está ayudando a configurar la organización en el territorio, los circuitos comunales. 5.334 circuitos comunales. Ayer precisamente el presidente Nicolás Maduro activaba la quinta T, que es parte de su plan de gobierno, por el que ganó las elecciones, que es la T política. Y en ese proceso de activación bajó los primeros recursos, pero giró la instrucción, dio la orden directa a los gobernadores y gobernadoras que financiaran el segundo proyecto. Esto es un ejercicio que ha logrado convertirse en una nueva fórmula para ejercer el poder. El presidente Nicolás Maduro trae una propuesta que es que las comunidades de manera directa, organizada, prioricen, pero además con el poco recurso que tenemos, decidan a quién o cuál de los proyectos va a ser financiado. Pero eso además permite planificar el desarrollo, porque te queda un pool de proyectos que posteriormente van a seguir siendo financiados. Son 4 consultas populares las que se habían proyectado, pero el presidente incorporó 2 más. Una con proyectos específicos para la juventud. El pasado domingo veíamos una cantidad de jóvenes participando que habla de que hay un relevo en formación. Y eso es muy positivo para nuestro proyecto, que tiene el desafío de cambiar la cultura política. El presidente dice, bueno, vamos a hacer una consulta solo para que los jóvenes voten por el proyecto de desarrollo que ven desde su comunidad. Y agregó otro proyecto, otra consulta más, que es vinculado a un proyecto cultural. Entonces hay una gran voluntad del presidente de administrar de forma directa con la gente y en base a sus soluciones. Pero de acuerdo a la Constitución, también deben desarrollarse varios procesos formales electorales, como es precisamente la elección que vamos a tener el 27 de abril, anunciada por el Consejo Nacional Electoral el pasado lunes, 3 de febrero, donde, fue antes del 3 de febrero, hace como 2 semanas, él convoca que el 27 de abril se deben elegir gobernadores, gobernadoras, consejos legislativos y diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Son 277 diputados. Venezuela tiene la modalidad de lista nacional y de listas y circuitos por cada región. Esto da un total de 277 diputados. Ciertamente somos la fuerza mayoritaria. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene las 2/3 partes. Somos 256 diputados y diputadas del Partido Socialista, y hay una oposición democrática, una diversidad de partidos políticos que también ocupan curules en la Asamblea Nacional. Este periodo que todavía está vigente va a tener la convocatoria de elecciones, pero seguramente haría esta asamblea el 5 de enero del 2026, como está contemplado en la Constitución. Yo quiero destacar también una convocatoria que sea el presidente, que la meta es poder realizarla este año, que es la reforma. Esa sería la elección número 10, la reforma constitucional. El presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de enero presenta un mensaje anual que establece la Constitución y hace un llamado a la convocatoria de debatir sobre 3 grandes conceptos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Por eso convoca a esta reforma constitucional. En primer lugar, nos habla de la necesidad de profundizar, de revisar el concepto de democracia. Cómo hacer y construir más democracia en nuestro país. Cómo desapegarnos y romper con un paradigma de democracia liberal manipuladora, de realidades que además no solamente ha pasado en Venezuela, sino que viene generando muchos movimientos en el mundo. ¿Qué hacemos con la democracia? ¿Cómo la garantizamos? ¿Cómo la profundizamos?
Segundo planteamiento que hacía el presidente, el tipo de sociedad que queremos. ¿Cuál es la sociedad que soñamos hacia adelante, hacia el futuro? ¿Qué queremos que sea nuestro país? ¿Qué queremos que sea nuestra gente, nuestros niños, nuestras generaciones? Que por supuesto nacemos en esa maravillosa tierra. Y en tercer lugar, él plantea el debate sobre el modelo económico. Ahí, por supuesto, es un gran desafío con mucha pertinencia. Tenemos más de 12 años atravesando una guerra económica despiadada. Una guerra económica que ha dejado cifras negativas, pero que además creó un gran desafío como país, que es salir adelante, es hacer con lo poco mucho, es crear con nuestras propias capacidades nuestro modelo económico, es romper la dependencia, y yo creo que eso responde un poco a lo que preguntabas inicialmente, qué está pasando en Venezuela, qué está haciendo Venezuela, que ya la cosa no está mirándose como antes. Venezuela está logrando, gracias pues a la estrategia de nuestro presidente y todo su equipo de trabajo, salir adelante en lo económico. Está logrando brincar los distintos obstáculos y está logrando educar a un pueblo que, tengo que decirlo, que nos acostumbramos a la cultura rentista. Un país rentista, un país rico en petróleo, un país que todo lo resolvía vendiendo el petróleo, y hoy en día se ha obligado al pueblo a transformar, a sembrar el petróleo. En ese proceso el presidente convoca como tercer punto esta reforma constitucional precisamente el debate sobre el modelo de desarrollo económico. Creo que la sapiencia popular va a responder a esas preguntas con una firmeza y con una inteligencia de mirada hacia adelante que va a dar mucho de qué hablar en el resto de los países. Para nosotros particularmente es muy importante que este debate se rompa las fronteras de Venezuela. El debate sobre la democracia, el debate sobre el modelo económico y el debate sobre el tipo de sociedad que buscamos. En estos tiempos no puede ser un debate solo de Venezuela, creo que tiene que ser un debate que nos invite a todas y a todos a nivel como humanidad a reflexionar sobre estos grandes temas. En cuanto al tipo de sociedad, un tema crucial, importante, esencial, sobre todo en estos tiempos que corren, es la igualdad de género, las relaciones equitativas entre mujeres, hombres. ¿Cuáles serían los principales retos que tiene hoy en día la revolución bolivariana en cuanto a los derechos de las mujeres, por ejemplo? ¿Y cuáles han sido los avances en estos últimos años? Mira, nosotros siempre hemos contado en distintos espacios, quizás con el ejercicio un poco odioso de comparar, pero sí nos gusta hacer mención del avance en materia legislativa. Nosotras contamos en el país con 2 reformas de la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y con esa reforma hemos avanzado en políticas preventivas. Pero además logramos también diseñar y hacer real una ley que para muchos puede ser innecesaria, para nosotros es bastante importante, que es la ley del uso del lenguaje no sexista. Reivindica además lo que se avanzó en la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el trabajo del hogar como un trabajo capaz de generar riqueza. Todo ese proceso e incorpora el lenguaje de género, todo ese proceso ayudó a construir y a configurar unas bases jurídicas, unas bases legales que hacen que la mujer en Venezuela sea el 80% del liderazgo popular, el liderazgo social, el liderazgo que hace una política que aviva y encarna una política como la política de los CLAP, una política que surgió en una coyuntura de desabastecimiento de la comida, de escondernos la comida, de guerra económica. Cuando el presidente diseña esta política, las mujeres se ponen al frente. Yo destaco mucho este elemento o este ejemplo porque cuando tú caminas por las comunidades y vas al tema de la consulta popular, te sientas con un consejo comunal, hablas en una comuna, te reúnes en el partido, todo el liderazgo tiene rostro de mujer. Y eso es un indicador social, quizás no es tan fácil de medirlo o demostrarlo, pero que las condiciones legales, jurídicas, el tener un background de leyes que reivindican a las mujeres, pero además tener instituciones, mecanismos de adelanto de la mujer, que diseñan políticas. Venezuela tiene un banco de la mujer, fundó un banco de la mujer en la época de Chávez. Venezuela tiene un ministerio de la mujer, pero además también tiene un instituto de la mujer, tiene escuelas de formación y tiene un sinfín de programas que hacen que reivindican a las mujeres. En Venezuela se habla del parto humanizado y es un programa
que le dio un vuelco, un programa que no demanda muchos recursos, sino demanda mucha voluntad de humanizar el derecho a nacer. Y creo que si menciono todas las políticas me extenderé muchísimo en el espacio que nos das, pero sí hay una reivindicación a la mujer. Actualmente las venezolanas, o al menos las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estamos modo congreso, en este mismo momento que se graba este programa, estamos en el Congreso Extraordinario debatiendo sobre la importancia de la paridad política. Vamos a una elección el 27, pero las mujeres llevamos el planteamiento con mucha firmeza de que se debe mantener la paridad política. Esto lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela, esto no lo hace ningún otro partido en Venezuela. No garantizan la participación de las mujeres en sus partidos, en nuestro partido sí. Y además estamos planteando como mujeres, como movimiento de mujeres, la alternabilidad. Es decir, que no todas las mujeres salgan de suplentes de los hombres. Esto ha sido una movida que no solamente la llevamos las venezolanas, sino que se lleva en varias partes del mundo. Conocemos la lucha de los movimientos de mujeres acá, por ejemplo, que también avanza en la agenda de lucha de género, pero hay países en donde todavía hay desigualdad con respecto a la participación política de las mujeres. En nuestro país estamos reivindicadas además porque somos las únicas, en tantos debates que llevamos con mujeres, somos las únicas que contamos 2 presidentes feministas. El comandante Chávez se declaró feminista y fue el que hizo posible la avanzada de las mujeres. Y el presidente Nicolás Maduro se declaró feminista y ha hecho nacer misiones. El presidente fundó la Gran Misión Venezuela Mujer, una gran misión, una política pensada para atender la vida de la mujer. En todas sus etapas, en todos sus ciclos, la mujer no es solo la que produce, la que tiene una edad activa o la joven, sino la mujer que pasa ya a una edad en donde le toca atravesar la menopausia, en donde le toca atravesar el climaterio, en donde le toca pasar distintos procesos, la mujer adulta mayor. Si ustedes van a Venezuela, encuentran por todas partes una mujer adulta mayor, las abuelas y los abuelos al frente de todas las luchas y batallas. Son personas decididas a entregar lo que les queda de vida. Es decir, en Venezuela hay una política que nosotras hemos denominado que garantiza una sociedad que cuida a sus ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que desde ahí pudiéramos reivindicar el papel y la relación entre el gobierno, el partido y el movimiento de mujeres. Hay una relación positiva y una relación asertiva, por eso es que en las elecciones la decisión la toman las mujeres. Nosotras hicimos campaña en el 28 de julio con una consigna, decíamos, con el voto de la mujer Nicolás vuelve a vencer. Y después que pasó el 28 de julio, cantamos, con el voto de la mujer, Nicolás volvió a vencer. En Venezuela mandamos a las mujeres porque en Venezuela las que defendemos, las que salimos para adelante, las que hacemos la política, las que estamos al frente, somos precisamente las mujeres. Está demostrado estadísticamente. Por último te quería preguntar o te quería pedir si puedes resumir un poco, ¿qué es esto de las 7 transformaciones? Tú has avanzado algunos elementos, pero en resumen, ¿cómo se podría explicar? Mira, el plan de las 7 transformaciones es el plan político de trabajo, es el sueño, es el anhelo, es con lo que fuimos a un proceso electoral. Pero además tiene sus orígenes en el plan de la patria que diseñó el comandante Chávez. Chávez nos entregó el plan Simón Bolívar, luego diseñó él 2 planes de la patria, al menos en vida. El presidente Nicolás Maduro le dio continuidad con el plan de la patria. Y en esta ocasión hay una reflexión bien interesante, la hacía cuando instalaba la plenaria hace 2 días, la plenaria del Congreso. Él decía, nos hemos dedicado a administrar lo que tenemos. Tomamos una gobernación, tomamos un ministerio, tomamos una alcaldía, administramos lo que tenemos. Pero realmente se trata de transformar esa realidad. El presidente convocó a distintos congresos durante el 2024. Esos congresos fueron diseñando la ruta. Y ya no hablamos solo de objetivos, hablamos de transformar realidad. Él habla de 7 transformaciones, la política, lo económico, lo social, lo ecológico, proteger el medio ambiente, la geopolítica, que es un desafío, por supuesto. Él fue canciller durante 6 años, canciller del comandante Chávez, y el derecho a la ciudad. Hablábamos en un principio de una T de servicios básicos, no del derecho a la ciudad. De hecho, vemos este país hermoso y nos inspira para pensar también el derecho a la ciudad como ustedes lo piensan. Y de eso se trata, de aprender de las buenas experiencias y de seguir construyendo.
No es un plan que es una camisa de fuerza, es un plan que está en construcción permanente y que lo ha anunciado el presidente, va a llevarlo a la Asamblea para que los diputados y diputadas debatamos y lo hagamos ley. Venezuela legisla sus planes de desarrollo, Venezuela debate sus planes de desarrollo y Venezuela avanza con la gente para concretar metas. Todo ese proceso además demanda evaluación permanente. Y en esa evaluación permanente está todas las plenarias, todos los congresos, lo que además vivimos invitando cariñosamente a todos y a todos los dirigentes que puedan ir a debatir con nosotros para poder consolidar la patria que soñamos. Lo que sí tenemos los venezolanos y venezolanas es que somos unos eternos bolivarianos soñadores y soñadoras, y de ahí nadie, eso es lo más difícil. Preguntaría más de uno, ¿por qué no ha caído? Porque nosotros somos gente de esperanza, gente de fe y gente de mucha convicción en que el proyecto nuestro lo diseñó Bolívar, lo retomó el comandante Chávez y nos corresponde a nosotros como generación de venezolanos y venezolanas materializarlo. Lo estamos materializando. Hace unos días fue el 4 de febrero, que además estuvo al frente el comandante Chávez, el capitán Diosdado Cabello. Ellos lideraron un proyecto de rebelión, pero de rebelión contra un modelo neocolonial, contra el colonialismo. Coincidió precisamente el 4 de febrero del 92, 500 años del supuesto descubrimiento. Nicolás identificaba ese momento como una ruptura importante y que ya llevamos más de 26 años avanzando en esa transformación. No es fácil, no la tenemos fácil, pero hay generación y generación y generación de venezolanos que vienen detrás y más atrás formándose para darle continuidad a la concreción del proyecto de Bolívar. Bueno, hemos conversado con Diva Guzmán, a quien le damos las gracias por acudir a esta cita en Cuba Información, y muy atentos a los acontecimientos, a la evolución de este gran país, la República Bolivariana de Venezuela, donde se celebran tantos procesos electorales que son silenciados absolutamente por los medios de comunicación. Muchas gracias. Y están invitados. Gracias.